David Parker Ray se cree que es uno de los asesinos más prolíficos de Estados Unidos, y es que se cree que acabó con la vida de más de 60 chicas. Pero sin duda lo más impactante de este caso es el uso de su caja de juguetes o su caja de tortura. Bienvenidos al oscuro corazón de Arkham. Muchísimas gracias por los comentarios. Parece que no, es una tontería, pero ayudan mogollón, al posicionamiento de iVoox y de YouTube. Así que si podéis dejar un comentario en este vídeo, un like, un emoji, lo que sea, o sea, vosotros me entendéis, dejar algo, ¿vale? Que ayuda muchísimo. Y sin más, comencemos con el caso. David Parker Ray nació el 6 de noviembre del año 1939 en Belén, Nuevo México. El padre de David era Cecil Leland Ray y su madre Nettie Opal Parker. Durante su infancia, David vivía junto con su hermana menor, Peggy Pearl Ray, con sus abuelos Russell y Dolly Parker. Vivían en un pequeño rancho debido a los problemas económicos y de vez en cuando les visitaba su padre, que era un hombre extremadamente violento y alcohólico, quien daba a David revistas pornográficas sadomasoquistas. La vida con sus abuelos no fue para nada agradable. El abuelo de David no le criaba de una forma, digamos, convencional, y cada vez que el pequeño David se portaba mal, ponía en práctica duros castigos físicos. En la escuela, David sufrió bullying debido a que era muy tímido con las chicas, y esto le provocó que abusara de las drogas y el alcohol. Las fantasías macabras de Ray de violar, torturar y asesinar a mujeres se desarrollaron en su adolescencia. Cuando Ray tenía tan solo 14 años, su hermana Peggy descubrió dibujos sadomasoquistas y fotografías explícitas de las prácticas del bondage. Debido a esto, Ray y Peggy se fueron distanciando. Se cree que Ray empezó a agredir a mujeres en su adolescencia por sus propias declaraciones. En una grabación del 23 de julio de 1993, Ray afirmó: "He estado violando a perras desde que tuve edad suficiente para masturbarme y atarles las manos a las niñas a la espalda". Ray confesó a su primera mujer que había cometido su primer homicidio alrededor de 1957, cuando secuestró a una mujer, la ató a un árbol, la torturó y la asesinó, aunque estos hechos nunca pudieron ser demostrados. Ya sabéis que cuando un criminal confiesa un crimen, no se cree inmediatamente su palabra, sino que esos actos tienen que ser demostrados, y si no son demostrados no se le puede condenar por ello. Ray recibió la baja con honores del ejército de los Estados Unidos, donde trabajó como mecánico general, y esto es bastante relevante como experiencia para cuando os cuente qué tenía en su caja de juguetes, como él la llamaba. Ray trabajó también como encargado de mantenimiento para el Departamento de Parques de Nuevo México en Truth or Consequence, o en español Verdad o Consecuencias, que es como me referiré a este sitio de ahora en adelante. Estuvo trabajando en este lugar hasta su arresto. Ray frecuentaba los bares locales de Verdad o Consecuencias para buscar a sus víctimas. Ray conoció a Cindy Handy, de 37 años, en un parque estatal de Verdad o Consecuencias, en Nuevo México. Cindy huía de condenas por hurto mayor y cargos de drogas en el estado de Washington. Empezaron a tener una relación amorosa y se unieron debido a las fantasías sexuales macabras que compartían. En un mensaje grabado en 1993 que tenía para sus víctimas, les decía que también se verían obligadas a servir sexualmente a Handy. Ray se divorció 4 veces y tuvo 2 hijos, incluyendo a su cómplice, su hija Glenda Jen Ray, a la que llamaban Jessie. Jessie intentó advertir al FBI sobre las actividades de su padre en 1986. Jessie afirmó que su padre estaba secuestrando y torturando a mujeres y vendiéndolas a compradores de México, pero debido a la falta de información proporcionada, Ray no fue arrestado. A continuación os contaré su historia criminal centrándonos en la última víctima, que es de la que tenemos más información, ya que logró escapar de su cautiverio.
aunque se estima que por la caja de juguetes de Ray pasaron aproximadamente 60 mujeres. Este es uno de los casos más duros que he traído al canal. Para que os hagáis una idea, primero os expondré una de las cosas que escribió en su libro El Manual del Torturador. Una mujer hará o dirá lo que sea para librarse de la tortura. Patear, morder, gritar, amenazar, arañar, correr, mentir, ofrecer dinero, rezar, ofrecer sexo y esperar por una oportunidad. También añadió una serie de excusas típicas o historias tristes. Destacó entre ellas que se encontraba en su periodo, está embarazada, tiene una enfermedad venérea o SIDA, sus hijos, está buscando trabajo, tiene un bebé o un padre enfermo, sufre de claustrofobia, su marido ha fallecido, tiene problemas de corazón o tiene que ir al colegio. Pero no dejes que te engañe, si vale la pena raptarla, vale la pena mantenerla cautiva. Debe ser sometida a hipnosis antes de que sea liberada. Nunca confíes en una cautiva encadenada. Esta es solo una pequeña parte del manual de Ray, para que veáis si vais a ser capaces de soportar el caso o mejor pasáis a otro de los que tengo en el canal. Ya sé que os he traído dos casos un poco macabros seguidos, primero Albert Fish, ¿vale? Y ahora David Parker Ray, pero me parecen dos casos súper interesantes y que merece la pena ser contados. Y ahora, como os decía, hablaremos de Cynthia Vigil, su última víctima. El 22 de marzo de 1999, una mujer desnuda corría por el pueblo. Esta chica llevaba una correa de perro en el cuello y parecía estar huyendo desesperadamente de alguien a plena luz del día. La chica intentó parar un coche e incluso intentó abrir la puerta de este, pero a la mujer que lo conducía, aterrada al ver la situación, no la dejó subir y se fue de allí. La joven entró en la primera casa que encontró y una vez dentro empezó a gritar por ayuda. La dueña de la casa casi se desmaya al escuchar los gritos de auxilio y cuando entró al cuarto donde estaba Cynthia, se encontró con la chica de unos 21 años que lloraba de forma histérica y suplicaba que por favor llamaran a la policía. El marido bajó las escaleras al oír el escándalo en el salón de la vivienda y cubrió a la chica con una manta e intentaba preguntar a Cynthia qué había pasado. La chica se encontraba en un claro estado de shock y tenía un aspecto horrible. Su rostro estaba cubierto de sangre ya que tenía una herida en la cabeza. También tenía marcas de que había sido atada por las muñecas y los tobillos. Tenía heridas en los pezones y diversas laceraciones en las piernas y en la espalda. La chica, con mucho esfuerzo, le contó a la pareja de la casa que había sido secuestrada por una pareja, David y Cindy, los cuales la mantuvieron encerrada durante los últimos 3 días y fue sometida a violaciones y a torturas. Vigil había escapado de un auténtico infierno y todavía tenía miedo de que sus secuestradores la encontraran y la volvieran a encerrar. Después de llamar al 911, la pareja tranquilizó un poco a Cynthia, diciéndole que todo saldría bien y cuando llegaron los oficiales, Vigil se abalanzó sobre uno de ellos para abrazarle. Aunque estaba herida, Vigil volvió a relatar a los agentes lo que había ocurrido, además de indicarles la casa de donde había escapado, que se encontraba a muy pocos metros de donde estaba. Vigil dijo que había conseguido escapar tras librarse de una de las cadenas que la retenían y haberse enzarzado en una pelea con Cindy, aprovechando que Ray había salido de casa. Vigil tenía fuertes heridas detrás de la cabeza y el cuello, que habían sido realizadas con un picahielos en la pelea que había tenido con su captora. A pesar de haber sido apuñalada varias veces, consiguió agarrar una lámpara y estrellarla contra la cabeza de Cindy y dejarla sin sentido, oportunidad que aprovechó para huir del lugar y pedir ayuda.
Vigil fue llevada de urgencia al hospital para que fuera atendida, donde también le quitaron la cadena que tenía alrededor del cuello. La policía fue a la casa que les había indicado Vigil y cuando llegaron lo primero que encontraron fue un enorme tráiler blanco que estaba cerrado con llave a pocos metros de la casa. En ese momento esto no les llamó para nada la atención a los agentes, pero más tarde descubrirían que este tráiler sería la parte central de las torturas de David Parker Ray. Dentro de la casa encontraron manchas de sangre, una lámpara rota, candados y una cadena enorme fijada a la pared del salón, además de señales de lucha que encajaban perfectamente con las declaraciones de Vigil. Más tarde detendrían a Ray y a Hendy mientras conducían un coche cerca de la casa, ya que estaban buscando a Vigil. La historia que contaría la pareja sería muy diferente. Según ellos, habían conocido a Vigil unas noches antes y se habían hecho amigos. Aseguraron que era una adicta a las drogas y se encontraba en proceso de rehabilitación. La acogieron en su casa con el único fin de poder ayudarla. Ray en todo momento mantuvo la calma y se veía muy convincente, pero aún así la policía no le creyó ni una sola palabra y les mantuvieron detenidos hasta que se aclarara la verdad de los hechos. Cynthia Vigil era una chica que se ganaba la vida ofreciendo su cuerpo a cambio de dinero en Albuquerque, Nuevo México. Pasaba las noches de motel en motel y había tenido una infancia tormentosa con abusos y abandono. Desde adolescente había practicado la profesión más antigua del mundo y había caído rápidamente en el abuso de alcohol y estupefacientes. El sábado 20 de abril a las 10 de la mañana más o menos caminaba en busca de algún cliente. Fue entonces cuando encontró a un hombre que le hizo señales desde una casa rodante. Después de mantener una breve conversación, subió al coche. David, que era como se llamaba aquel hombre, parecía amable, simpático y mantuvo sexo oral con él a cambio de dinero de forma consentida. Cuando pasaron a la parte posterior del coche, las cosas cambiaron radicalmente. El hombre sacó una placa de policía y le dijo a Cynthia que tenía que llevársela detenida por hacer el oficio más antiguo del mundo en la calle. Es entonces cuando el hombre sacó unas esposas e intentó reducirla, pero Cynthia se resistió y empezaron a forcejear. Fue entonces cuando Cynthia se dio cuenta de que Ray no era un agente de la ley y que su vida corría serio peligro. Al mismo tiempo también se dio cuenta de que también había una mujer en el vehículo. Esta mujer salió de su escondite y le proporcionó una descarga eléctrica que la dejó semi-inconsciente. Fue entonces cuando aprovecharon a esposarla a una cajonera bastante pesada y arrancaron el vehículo. Cynthia no tenía para nada claro qué estaba pasando y exigió a la mujer que le dijeran qué iban a hacer con ella. Hendy le dijo que Ray la violaría durante un par de días y que después la dejarían en libertad. Cynthia no se iba a quedar sin hacer nada, desatornilló la manilla donde estaba esposada y consiguió liberarse, pero tenía que esperar al momento indicado. Mientras se encontraba en movimiento no iba a poder escapar. Así que esperaría a que detuvieran el vehículo para hacerlo. Pero su plan se vio frustrado y es que el vehículo hizo un movimiento brusco y Hendy se dio cuenta de lo que había pasado. Detuvieron el vehículo y Hendy y Ray fueron a la parte de atrás para desnudar a Cynthia y maniatarla de una forma que le fue imposible volver a hacerlo. Acto seguido, emprendieron nuevamente el viaje a su destino. Cynthia en ese momento pensó que no conseguiría escapar fácilmente y que posiblemente ella no era la primera mujer por la que pasaba este proceso. Aún así, el dolor que le esperaba era inimaginable. Unas horas más tarde llegaron a su destino y Hendy se acercó a Cynthia con un revólver y la apuntó con la cabeza, amenazándole que si gritaba no dudaría en disparar. Al mismo tiempo cogió unos grilletes de un cajón para ponérselos en los tobillos. La obligaron a bajar del coche en este estado, desnuda, encadenada de muñecas y pies, y la obligaron a caminar unos pocos metros hasta una enorme casa prefabricada cerca de un lago. Había varias casas alrededor y era todavía de día. Así que si alguien se hubiese asomado por la ventana, habrían visto esta dantesca escena. Parecía que sus secuestradores no tenían ningún tipo de miedo, cosa que nos da a entender que no era la primera vez que lo hacían. Estaban tan acostumbrados a hacer esta maniobra que ya lo veían como algo completamente normal.
Cynthia decidió seguirle el juego a sus captores, quizá pensando que así se ganaría su confianza y tendría más oportunidades de escapar. Cuando entraron en la casa, vio un crucifijo boca abajo en la pared y varios ganchos en el techo. Ray la empujó contra la cama y le puso el collar en el cuello con un candado y después la ató a la pared. Después cogió una cinta de casete para acto seguido reproducirla. Ray se sentó en un sillón en silencio para observar la escena. Acto seguido os leeré un fragmento de la cinta, aunque la cinta dura aproximadamente 1 hora, pero os leeré un fragmento que he conseguido encontrar. Hola perra, ¿estás cómoda? Lo dudo, con las manos y los tobillos encadenados, probablemente los ojos vendados. Estás desorientada y asustada, también, me imagino. Algo perfectamente normal, considerando las circunstancias. Voy a contarte en detalle por qué fuiste secuestrada, qué es lo que te va a ocurrir y cuánto tiempo vas a estar aquí. No son los detalles de tu captura, porque esta cinta fue grabada el 23 de julio de 1993, como una grabación de advertencia general para las futuras mujeres cautivas. Has sido elegida, seleccionada por tu cuerpo y tu aspecto. Me gusta el sadomasoquismo, así que cuando siento esa urgencia voy a por una chica. Ambos sabemos para qué te hemos traído. Probablemente piensas que vas a ser violada y puedes estar segura de que eso pasará. Pero esa es la parte fácil. Tus muñecas y tobillos están encadenados y estás amordazada porque no te gustará cómo lo hago. Te quedarás ahí, desnuda y encadenada. Estarás colgada del techo por las muñecas y te azotaré fuerte con palmetas, cuerdas, látigos, gatos de nuevo a colas o con lo que me plazca. Creo que también usaré una máquina de electroshock. Dicen que soy frío y que no escucho, que trato a las personas como objetos para sentir placer. Y supongo que tienen razón hasta cierto punto. He traído 37 mujeres con el mismo objetivo, o puede que alguna más. Pero ninguna ha escapado, no lo consiguieron. Tú no serás la excepción. En cuanto termine esta grabación, tendrás una oportunidad excelente para suplicarme que te libere. Me encanta cuando ruegan y suplican. Si piensas que todo esto es enfermo y depravado, no has visto nada aún. Este es un mundo diferente. Que tengas un buen día. En la cinta, Ray le detalla todas las reglas que Cynthia debería cumplir al pie de la letra o sufriría un castigo. También aseguraba que tenía muchos años de experiencia y que no perdiera el tiempo tratando de buscar empatía porque no lo iba a conseguir. También le dijo que había asesinado a alguna de sus víctimas, pero que preferiría no hacerlo, o llenaría de cadáveres todo el país. Y ese no era su objetivo. También le dijo que quería infligir grandes cantidades de dolor, porque eso le producía placer. Pero que no se preocupara, que no le haría un daño permanente, al menos que ella le obligara a hacerlo. También le detallaba en la cinta que siempre estaría encadenada y desnuda, y que le permitiría comer una vez al día y que además posiblemente también sería violada por amigos suyos que pasaban por allí y que incluso también sería violada por su perro. Una de las cosas en las que hizo más énfasis es que no podía hablar al menos que él lo pidiera y que siempre se tendría que dirigir a él como amo y a Hendy como ama. En el único momento que podía hablar sin que él se lo pidiera era cuando pidiese permiso para ir al baño. También tenía que ser muy específica sobre la necesidad que tenía que hacer en el baño. Si notaban un tono de voz sarcástico o que no le gustara, también sería castigada. Y tenía que colaborar en todo momento, al menos que quisiera ser castigada. También se le advirtió que si le hacía a él cualquier daño, le arrancaría los pezones. Y aseguró que si cumplía todas las normas y se comportaba de forma sumisa, la liberarían en 2 o 3 meses. No sin antes ser drogada durante días y hacerle un lavado de cerebro para que olvidara todo lo que había pasado. Con este lavado de cerebro no se refería a un lavado de cerebro normal, sino que se refería a la táctica del ejército del MK Ultra, que podéis buscar más información por internet. Si no cumplía las normas, sufriría las consecuencias. No penséis que la cinta tenía como único objetivo explicarle las normas a la secuestrada.
sino que también era el inicio de una tortura psicológica que duraría durante todo su cautiverio, ya que a Ray no solo le gustaba infringir daño físico, sino que también le gustaba infringir daño psicológico. Y posiblemente el ver a las chicas escuchar los horrores de aquella cinta también le produciría placer sexual. Además, también tenía como objetivo desmoralizarlas para evitar que intentasen escapar de cualquier modo. Después de escuchar la cinta, Ray y Hendy enseñaron a Cynthia cientos de fotos de sus predecesoras, siendo torturadas de las formas más horribles que os podáis imaginar. No voy a describir aquí esos cientos de tortura porque me parece innecesario y va a quedar un vídeo excesivamente macabro. Como veis, este caso es muy duro. Y debido a todos los detalles que estoy dando, para que se entienda bien la personalidad de Ray, este caso será desmonetizado de YouTube, así que si veis este vídeo y le dais un like, comentáis y compartís, por favor, me ayudaría mucho para que el sufrimiento por el que pasó Cynthia sea conocido por más gente. Más tarde, después de enseñarle estas horribles fotografías, Ray apareció con una caja llena de cables y una batería de coche. Puso unos electrodos en los pechos de Cynthia y se puso a electrocutarla durante horas. Cuando Ray y Hendy se cansaron de torturar a la chica, simplemente se sentaron en un sillón y se pusieron a ver la tele mientras bebían y fumaban, mientras Cynthia yacía a pocos metros de ellos. Al día siguiente le quitaron las cadenas y la llevaron al baño para que se duchara. Hendy cogió el revólver y volvió a amenazarla que si intentaba algo la matarían. Luego la llevaron a una habitación y a esa habitación Ray la llamaba el cuarto sucio o Dirty Room, un lugar donde Ray podría llevar a cabo torturas muchísimo más elaboradas. Esa habitación está plagada de objetos y juguetes sexuales horribles. Para que os hagáis una idea, había cadenas, alicates, aparatos para electrocutar, entre otras cosas horribles. Cynthia aseguró que había muchos objetos que ni siquiera sabía para qué servían. Luego la cogieron y la suspendieron del techo con un sistema de poleas. Le pusieron unas cadenas en los pechos en los que en los otros extremos había unas pesas y procedieron a electrocutarla otra vez. Es entonces cuando Cynthia se dio cuenta de que Hendy era igual de malvada que Ray. Después de varias horas de horribles torturas, que no os voy a detallar como os he dicho antes, ya que son verdaderamente horribles, la llevaron de nuevo al salón y mientras ellos se sentaron a fumar y a beber. Poco antes de que Cynthia se durmiese, agotada por todo el sufrimiento al que había sido sometida, Hendy le dijo que al día siguiente la llevarían a la caja de juguetes. Aunque Cynthia estaba agotada, la idea de ir al día siguiente a un sitio aún peor que el anterior le impidió dormir. Y es que ese tipo de comentarios eran parte de la tortura psicológica que infringía la pareja. Al día siguiente, temprano por la mañana, Ray la liberó de todas las cadenas a excepción de la del cuello. Pero algo más perturbó a la chica, y es que Ray llevaba un uniforme similar al de un ranger. Cynthia pensó que ese hombre podría ser policía y que nadie iba a ir a rescatarla. Ray le dijo que cuando volviese del trabajo la llevaría a la caja de juguetes. Afortunadamente cometieron un error mientras estaba tendida en el colchón, y es que Cynthia consiguió acercar con una de sus piernas una mesita donde había un llavero con muchísimas llaves. Cynthia pensó que seguramente una de esas llaves la libraría de la cadena del cuello. Hendy entonces se dio cuenta de lo que estaba intentando hacer Cynthia e intentó detenerla, pero Cynthia sabía que esa era la única oportunidad que tendría para escapar, así que se tumbó boca abajo y siguió probando las llaves. Hendy tenía un picahielos listo para usar, pero Cynthia lucharía hasta la muerte, así que Hendy empezó a apuñalarla con el picahielos. Cynthia no se rindió y siguió luchando por encontrar la llave hasta que por fin dio con la llave definitiva. Ambas siguieron luchando hasta que Cynthia consiguió coger una lámpara y estampársela en la cabeza a Hendy y dejarla sin sentido. Cynthia estaba completamente agotada, desangrándose por las heridas del picahielos. Estaba a punto de desmayarse, pero consiguió coger todas sus fuerzas y salir a la calle en busca de ayuda, que es lo que os he estado relatando al principio del caso. Sin duda, la fuerza y la determinación de Cynthia le salvaron la vida.
David Parker Ray era un hombre querido por la comunidad y muy respetado, pero tras esa apariencia de hombre amable se encontraba al que se cree uno de los asesinos más prolíficos de los Estados Unidos. Nadie, en verdad o consecuencias, podían creerse que Ray había hecho lo que había hecho, pero las pruebas eran innegables. Cuando los agentes registraron la casa, encontraron cosas horribles, que os he comentado antes. Estos agentes quedaron sin duda conmocionados. Pero lo más horrible que encontraron se hallaba en la caja de juguetes. Y es que el tráiler que tenían a pocos metros de la casa era la caja de juguetes. Dentro, lo primero que se podía ver era un cartel enorme que ponía Satan's Den, que en español significa la guarida de Satán. Además, el tráiler estaba muy bien insonorizado para que nadie escuchara los gritos de las mujeres que eran torturadas allí. Las paredes estaban llenas de aparatos horribles y prácticos para sus torturas. Además, el conjunto de elementos parecía que había sido elegido no solo para que fuera práctico, sino también para que fuera estético para Ray. Por ejemplo, en una estantería de cristal había un candelabro eléctrico con forma de calavera. También en las paredes había decenas de fotos de mujeres siendo torturadas, además de diversos dibujos explicativos de formas de tortura. En las estanterías se podía encontrar multitud de herramientas para la tortura, como alicates, pinzas, cadenas, tijeras, algunos aparatos quirúrgicos que tenían como único fin el sufrimiento de sus víctimas. Sin duda, una de las cosas más impactantes es que había una silla de obstetra para poder atar a la víctima y que permaneciera con las piernas abiertas. Esto no solo era para violar a las víctimas con mayor facilidad, sino también para poder sodomizarlas con múltiples objetos. También había frente a esta una cámara de vídeo para registrar todas las torturas inimaginables. Y no solo eso, sino que encima de la cámara había una televisión para que la víctima no se perdiera ni un solo detalle de lo que estaban haciendo. En el tráiler también había objetos de su propia creación, y es que los había fabricado gracias a sus conocimientos de mecánica. Como os he comentado al principio, Ray había sido mecánico para los Estados Unidos. Allí también hallaron el manual del torturador del que os hablé anteriormente. La policía contactó con el FBI, que decidió ver las numerosas cintas de vídeo que encontraron, ya que en ellas se encontraría la prueba definitiva de los actos de la pareja. Estas imágenes alteraron profundamente a los agentes experimentados y muchos salieron del tráiler porque necesitaban vomitar debido a estas imágenes. No os voy a relatar lo que ocurría en esas cintas porque creo que con todo lo que ya os he contado podéis haceros una idea clara de lo que hacía la pareja con las chicas. La noticia de lo sucedido llegó a la prensa. Se pudo saber que una de las agentes de la ley de 36 años que había estado en ese tráiler y visto las imágenes se quitó la vida con un disparo en la cabeza. Y es que, a pesar de su experiencia, no pudo soportar lo que vieron sus ojos. Aunque el FBI desmintió esto y dijo que el suicidio no tenía nada que ver con la experiencia que había vivido la gente. Tanto Ray como Hendy seguían insistiendo que Cynthia estaba mintiendo y que era solo una drogadicta que quería victimizarse. Hendy, después de muchos interrogatorios, empezaba a ponerse nerviosa y a contradecirse en sus declaraciones. Pero por otra parte, Ray estaba sumamente calmado a pesar de saber todas las evidencias que tenían en su contra. Es sin duda el comportamiento de manual de un psicópata sin ningún tipo de empatía y que cree que puede camelarse a cualquiera con su labia. Cuando este caso salió a la luz, muchas cosas en los alrededores empezaron a tener sentido. Había cadáveres de prostituta que habían aparecido en el desierto, prostitutas que habían sufrido agresiones sexuales inimaginables, pero que no recordaban absolutamente nada, desapariciones, y todos estos casos apuntaban a David Parker Ray. Para los secuestros, Ray tenía más ayuda que la de Hendy. Y es que su propia hija, Jessie, también colaboraba con los secuestros, además de un chaval llamado Dennis Yancey. Todos formaban una banda criminal para secuestrar a prostitutas. El dato que os voy a dar ahora me ha dejado bastante sorprendida, la verdad, cuando estaba investigando este caso. Y es que alguna de las chicas que había pasado por la caja de juguetes volvía a visitar a Ray de vez en cuando, ya que disfrutaban con el sexo duro y el trato denigrante que les daba Ray.
aunque la gran mayoría de víctimas despertaba en sitios solitarios sin saber qué les había pasado. Uno de los datos que salió a la luz durante la investigación es que David Parker Ray organizaba fiestas privadas y orgías dentro de su propiedad y que supuestamente había gente involucrada con cargos públicos en la política. La policía de momento lo que pudo hacer es detener a todas las personas que he mencionado por abuso y tortura. Ray se declaró inocente de todos los cargos en su contra. Desgraciadamente, la policía no había encontrado ningún cuerpo que se pudiese ligar a la investigación. Incluso salió otra víctima a relatar lo que le habían hecho, pero el ser drogadicta y ejercer el trabajo más antiguo del mundo no le ayudaron demasiado. Esta chica era Kelly Garrett y conoció a Jessie, la hija de Ray, en un bar y se hicieron amigas. Ambas consumían drogas y se emborrachaban a menudo. Jessie en ese momento vivía con Ray y decidió invitar a sus amigas a la casa. Durante 3 días fue sometida a constantes violaciones y torturas antes de dejarla en libertad. Sus declaraciones fueron constantemente puestas en duda. Mientras tanto, Ray seguía apareciendo en la televisión sin un atisbo de preocupación, diciendo que todo se trataba de un malentendido y que él era completamente inocente. Muchos pensaban que Garrett había accedido voluntariamente a las exigencias de Ray, a cambio de dinero, y que solo buscaba sus 15 minutos de fama. Incluso cuando fue reconocida en una de las cintas del tráiler por el tatuaje en la pierna, no fue considerada una víctima. En el juicio presentaron gran cantidad de pruebas halladas en el tráiler y en la casa, pero todas estas pruebas eran circunstanciales y no le implicarían en ningún asesinato. Aunque Ray se mostraba impasible, no pasaba lo mismo con sus cómplices. Tanto su pareja Hendy como Dennis Yancey confesaron varios crímenes con Ray. El FBI hizo muchísimos esfuerzos para encontrar algún cuerpo, pero esto no sirvió absolutamente de nada. Jessie y Dennis fueron condenados a 36 años de prisión, aunque Jessie fue liberada en 2017. Cynthia Lee Hendy colaboró en la investigación contra Ray y no he conseguido encontrar si fue condenada. Debido a la complejidad de la investigación, el juicio de David Parker Ray se fue retrasando. El 9 de abril de 2001, el juicio continuó con más pruebas, pero Ray se seguía declarando inocente. Pero finalmente decidió colaborar y se declararía culpable a cambio de ayudar a su hija. David Parker Ray fue condenado a 223 años de cárcel, aunque luego Ray intentó retractarse de su confesión, aunque el juez se negó a realizar otro juicio. Durante los últimos días del juicio, Ray empezó a presentar serios problemas de salud. David Parker Ray no pasó ni un solo día en la cárcel, ya que el día anterior de ser llevado al correccional del condado murió de un paro cardíaco el 28 de mayo del año 2002, a la edad de 62 años. La cifra total de víctimas se desconoce, aunque se cree que podría haber acabado con la vida de 60 mujeres, más todas las que dejó en libertad después del lavado de cerebro. Sin duda, David Parker Ray era un asesino en serie organizado, ya que encaja perfectamente en el perfil al secuestrar a sus víctimas, llevárselas y luego deshacerse de los cadáveres en otro lugar de donde se había cometido el crimen. A día de hoy, en 2024, el FBI sigue buscando los cuerpos. Pues hasta aquí el caso de hoy. Decirme a vosotros qué pensáis en los comentarios. La verdad es que la mentalidad de David Parker Ray me parece muy interesante, como descubre a tan pronta edad que siente fascinación por el dolor y que producir dolor a otros le causa placer. Si os acordáis, en el caso de Albert Fish, pues era más o menos similar. Lo que pasa es que a Albert Fish no solo le gustaba causar dolor, sino también infligírselo a él mismo. Si te pareció interesante este caso, no te vayas, te recomiendo este otro, el de Alexander Pichunskin, también conocido como el asesino de ajedrez, un hombre que quería completar cada casilla del tablero con una muerte. Y recuerda, mantente siempre vigilante.